En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Dijo Jesús a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión tenemos el Evangelio de San Juan, aunque estamos en el ciclo C, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, lo que llamamos las bodas de Caná de Galilea. Es como raro que este primer milagro que hace Jesús en su ministerio público, a pesar de todos los problemas y las enfermedades y las pestes y la violencia que hay en el mundo y que había en el tiempo de él también, el primer milagro tiene que ver con vino y tiene que ver con una fiesta. La multiplicación del alcohol, que son 600 litros que se van de agua que se van a transformar en vino. Pero por supuesto, el texto no quiere agarrar la problemática social en este momento, sino que está presentando la gracia y gloria de Dios. Y por eso comienza de 0 y termina con 600 litros, para decirnos: hay algo a lo que tienes que buscar y mirar, y allí estará la solución para toda la sed de todo cristiano. Esta imagen del matrimonio es la expresión del amor de Dios por su pueblo. Estos recién acaban de comenzar su matrimonio. Sabemos del novio porque dice que le llevaron una muestra del vino convertido, del agua convertida en vino, perdón, al novio. Pero no nos dice si dijo que estaba bueno, no nos hablan de la novia, no nos dicen nada de nadie más. Y solamente los sirvientes que echaron el agua son testigos de lo que pasó en esa casa. María tiene una personalidad muy definida y es una mujer en una misión. Este matrimonio comenzó mal. Este matrimonio que de nuevo representa la expresión del amor de Dios por su pueblo, para el lector. Dios así es. En el Antiguo Testamento, Israel es la esposa y Dios el que quiere desposar a Israel, que quiere cuidarla, que quiere engrandecerla. Pues esa analogía lo que está diciendo es: Dios quiere lo mejor para ti y quiero expresarte mi amor en el cuidado que voy a tener contigo. Pues esa misericordia y alianza eterna que tiene Dios con su pueblo, ahora en el Nuevo Testamento San Juan quiere dejar claro: no solamente es para un pueblo, es para todos aquellos que llegamos a probar la belleza, el buen sabor de Cristo en nuestra fe. Bien, comienzo de la lectura. La lectura comienza con la mención que es el tercer día.
en ese capítulo 2, versículo 1, que el tercer día, que para todo cristiano tiene por supuesto la señal de la resurrección. Pero si usted revisa el capítulo anterior, se va a fijar que cuando aparece Juan el Bautista en el texto de San Juan, ese es el primer día. Luego, al siguiente día, va a decir, ahí se llama a Felipe. Y al siguiente día se va a llamar a Natanael. Jesús los va a llamar a los dos. Así que hay ya 3 días más estos 3. ¿Y qué tiene eso que ver? Pues fíjese que el sexto día, que eso es lo que sería el momento de esta lectura, este sexto día es en el número de la creación en el libro del Génesis. ¿Qué pasó el sexto día? Se creó al ser humano. Pues aquí se nos va a presentar al ser humano completo, pero al ser humano también que es hijo de Dios y que quiere que todos aquellos alrededor de él tengan también ese sabor divino en sus vidas, que ellos también compartan la gloria de Dios. Nos dice el texto, no hay vino. Y este es el problema del que decía al principio. ¿Cómo es posible que el novio no se haya dado cuenta? Que la novia tampoco, en la organización, nadie se dio cuenta. Hay un maestresala, que es el que le va a llevar el vino al novio a felicitarlo, porque no se dio cuenta él antes. Nos está hablando entonces de la falta de sentido, pero esa falta de sentido es en el ser humano, en cada uno de nosotros. Cuando nos volvemos religiosos, pero perdemos el sentido también porque la religión se vuelve más importante que la experiencia de Cristo y lo que Él enseña. Y eso puede pasar en cualquier religión. ¿Cuánta gente se pelea porque pertenece a esta religión y esta es mejor que la otra y la otra? La cuestión allí es dónde está la fuente de agua viva. Y esa es la que tienes que cuidar. Más que defender ese terruño, hay que buscar a la fuente. El problema es que muchas personas se pueden encontrar aún viviendo en una iglesia, en una vida espiritual, encontrarse con que no hay vino. Hemos perdido el amor del principio y el Señor quiere que lo recuperemos. Quiere que volvamos a ese amor del comienzo, pero hoy, para hoy, mañana y siempre. Nos dice el texto, y esta también es una clave, que había allí unas vasijas para el agua de las purificaciones. A eso me refería con que en la religión hay ciertas prácticas, pero uno después de hacer esas prácticas por años, puede que uno diga, pues ¿y ya qué? Ya lo he hecho otra vez, y otra Navidad, y otra vez la oración, y otra vez entregar esto y lo otro. Y le perdemos la alegría primigenia que tenía cuando recién conocimos al Señor. Pues esas vasijas que sirven para las purificaciones judías nos hablan de una obsesión con la pureza, pero una falta de atención al Creador, que es el que te vuelve puro. Así que las prácticas en ese sentido de purificación ya no sirven para nada. ¿Por qué están vacías estas vasijas? Por eso, porque ya no tienen uso. Son grandes, de 100 litros cada una, dice el texto. Pues entonces, es un peligro muy grande ese signo de la religión vacía cuando las vasijas en nuestro corazón están vacías. Y uno le puede echar la culpa a la religión, le puede echar la culpa al padre, al predicador, al que reparte la comunión, al que hace de cual o tal. No, esa es una decisión personal y un camino personal en el cual nadie puede caminarlo por ti, tienes que ser tú. Pues entonces, de la religión vacía como las tinajas, vamos a pasar a la religión con alegría. Y es a lo que el texto nos lleva. Pues entonces, a Dios, recuerde usted, no lo ganamos. No fue una rifa que hubo y dice, Señor, ya te gané.
o que yo hice algo bueno y entonces le puedo decir a Dios, pues Señor, me la debes, me sales a deber. No, al Señor no lo ganamos por haber hecho algo extraordinario. Él está presente y habita en nuestros corazones, no por mérito, sino por gracia completa. No hay nada de lo que tú le puedas ofrecer al eterno que el eterno va a decir, ay, no tenía eso, muchas gracias, me ha vuelto más grande. No, todo lo que existe y ha sido creado en este mundo, Dios ya lo conoce. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda eh, de alguna manera ponerlo sorprendido, sino cuando nos comportamos al estilo de su Hijo Jesús. Allí dice, ahí está el Hijo amado. El amor de Dios es un regalo, por eso, entregado sin mérito alguno. Y lo grande es que Dios no se fija en tus cualidades o en las mías, en esas cualidades espirituales. Dios ve a su Hijo. Por eso se dice, Dios no castiga cuando uno no se siente en esa vaciedad espiritual o que tiene problemas o que ha caído en desgracia. No, Dios no te va a castigar. Tenemos que buscar bien para identificar dónde está la raíz. Jeremías capítulo 2 dice, no, es tu pecado el que te castiga. Es la situación de pecado que se vuelve un castigo, pero el pecado no te lo dio Dios, lo escogimos nosotros por pie propio. Aquí de nuevo estamos sacando eso, esa vaciedad, ese estar vacíos por dentro, buscando la llenura en la gracia de Dios que está representada por este vino nuevo. María, María entonces le muestra a Jesús el problema sin darle instrucciones. Solamente le dijo, no tienen vino. Me encanta eso porque María no se siente, aunque es la mamá del niño y toda mamá dice, anda, tráeme tal cosa. Esta mamá no. Esta mamá que recuerdan ustedes cuando fueron a Jerusalén, José, Jesús y María, que cuando volvieron, ¿por qué nos has hecho esto? Ya no preguntan de esa manera. Ahora María, de una manera muy como discípula, simplemente señala el problema. No tienen vino. Hay que recordar a este punto a alguien importante en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, a otra mujer que también se le llama mujer. En este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, va a escuchar usted que no se le dice María, sino que se le dice mujer. Jesús mismo la llama mujer, pero ¿qué hay entre tú y yo? Esa es la traducción literal del griego. Pues hay otra mujer en el Antiguo Testamento, en Génesis, Eva, que ella, viendo la fruta prohibida, que no debió haber comido, que Dios le dijo claramente, no es para ustedes, no pueden con ella. Ella la tomó y probó ella y se la entregó a Adán. Se la mostró y se la entregó. Pues entonces tenemos a una que apunta al problema, pero que va a la fuente que puede solucionar el problema, María. Entonces ella va a Jesús y le muestra el problema. Eva, la mujer del Antiguo Testamento, vio el problema y se lo apropió y también le dio ese mismo problema, esa misma carga a su esposo. Estamos en dos momentos diferentes entonces, el momento del pecado, el momento de la gracia. Ahora, en Juan capítulo 2, versículo del 11, tenemos a María apuntando a Jesús. Él es la solución del problema. No fue donde la esposa a preguntarle a la esposa del novio de la boda. No fue donde el novio a preguntarle, hey, ¿por qué no tienen vino? Miren que ya se acabó. No, en lugar de ir a todos los satélites donde usted puede ir a criticar, a ver el problema, a apuntar los errores, María se fue directamente a la solución. Se fue a Jesús. Esa es tremenda dirección para usted y para mí. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde vamos? ¿A dónde encontramos la solución
o nos quedamos apuntando quién fue el que tiene la culpa? Bueno, María nos enseña como la mamá de Jesús, una mujer espiritual que fue capaz de decirle sí a Dios cuando era tan jovencita. Esta mujer todavía entiende, tengo que ir a Él, solamente a Él. Pues entonces, por eso es que en el Evangelio de San Juan, a ella se le llama mujer, pero porque es la mujer. La iglesia interpretó esto como la nueva Eva, la nueva mujer, la mujer que no muestra la fruta del pecado y comparte el pecado, sino la que muestra dónde va la solución. Apunta a Jesús. Va donde le habla y le dice, no tienen vino. No le dijo nada más, no le dijo, lo necesitas rápido, apúrate. No, ella confía, presenta el problema, pero lo presenta a la persona correcta. Lo he dicho en este mismo texto en años anteriores. El hecho que nosotros a veces digamos que queremos ayudar a una persona, pero lo que estamos haciendo es repartir el chisme por todos lados y le contamos a este, mira que se tiene un problemita. Pues mire, mejor cállese la boca, no le diga a nadie lo que sabe de esa persona. Váyase a orar, váyase al Santísimo, a hablar cara a cara con el Señor. Él es el que tiene que saber que esa persona no tiene vino. Pues entonces, eh, no ser al estilo de Eva, dando la fruta a más personas para que caigan en pecado de chisme, de juzgar, de condenar, sino al que puede sanarlo todo. Vaya a Jesús. María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Sencillo de nuevo. Jesús le dijo, y lo repito de la manera como lo interpretamos en griego, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Sí? Eh, ¿Y a mí qué? ¿Y a ti también qué? Pero la traducción correcta es como una frase que se utilizaba en la antigüedad. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Cuando a dos hombres los metían en problemas y querían como que pelearan, ellos tenían que solucionar el problema en lugar de pelear. Y la frase que ellos utilizaban era eso, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Sí? ¿Y qué para ti y qué para mí en esto? ¿Qué es lo que pregunta Jesús? No está diciéndole a María, te estás metiendo en un lugar que no puedes. No, le está diciendo, tú y yo estamos en el mismo problema, estamos en la misma situación, pero nosotros estamos desde un punto distinto. Y el punto distinto es que los dos somos de Dios. En la antigüedad, esa frase servía para los amigos poder decir, ¿qué podemos hacer tú y yo? Nosotros somos amigos. La amistad es la que define lo que vamos a hacer ahora con este problema. Pues en este caso, Jesús va a coordinar el resto. María se toma la libertad de decirle a los servidores entonces, hagan lo que Él les diga. Típico de una madre. Sí, eso es típico de lo que una madre judía hubiera podido haber hecho en ese tiempo. Dirige de una vez a aquellos que tienen la posibilidad de ayudar en la solución de esta situación. Pero el que lo hará será Él. Así que hagan todo lo que Él les diga. Es lo que nosotros debemos decirle a la gente. Fíjese que nosotros tenemos bastantes consejos de derecha a izquierda, de que para arriba y para abajo, pero a veces sí tenemos que decirle a la gente, haz lo que Dios te pide. Dios te pide que cambies tu vida, que esto y lo otro, pero escúchalo y haz lo que Él te diga. Pues entonces las 6 tinajas de piedra, por un lado son 6, no son 7. Entonces es un número imperfecto y estaban vacíos. Cada una de 100 litros servían para las purificaciones, pero estaban vacías. Y eso es lo que hablaba al principio. Cuando la fe se seca, cuando la fe ya no tiene sentido, y en este caso se necesita al Hijo de Dios
que llene nuestras tinajas del agua pura, del vino nuevo. Pues entonces Jesús da la instrucción: llenen las tinajas de agua. Eran para vino, eran para agua de purificación, perdón, las purificaciones que hacían los judíos. Jesús en este momento les va a dar un uso completamente diferente. Entonces, llénenlas de agua, y las llenaron hasta el borde, dijo el texto. Estoy repitiendo lo que dice el texto, nada nuevo. Y la siguiente orden que ellos han seguido fielmente, llenaron con agua hasta el borde, ahora les dice: saquen un poco y llévenselo al mayordomo, que es el que coordina la comida y la bebida. ¿Por qué agua? ¿Por qué meter agua? ¿Por qué no dijo: traigan un poquito de vino y yo voy a hacer que se multiplique sobre todos para que haya para todos? No, el agua es un elemento vital. ¿Y qué es lo que Dios quiere en un matrimonio? Es compartir la vida, el crecimiento de la vida entre dos personas. Pero este elemento claramente se ve en el agua. Llénenlo de agua, el elemento vital para el ser humano. Todos necesitamos agua. Todos necesitamos de vida. Todos necesitamos de un sentido de la vida. Así que Jesús comienza por ese elemento vital que entrega vida y que la multiplica en el ser humano. Bueno, y se la lleva al maestresala, aquel que coordina la fiesta. Pruébala. Él la tiene que probar en ese momento, no mañana. Tiene que ser ahorita. Y dice el texto: él la probó y le encantó el vino. Usted conoce la historia. Y se fue donde el novio, que es la primera vez que escuchamos que el novio estaba allí, y lo felicitó por ese vino tan bueno. Bueno, el ser humano debe tener cuidado siempre de seguir el camino de convertir el agua en vino. Es decir, que nosotros siempre busquemos que aquello que es gracia, como el agua, el ejemplo del agua, que aquellos esfuerzos humanos, sean pequeños, sean grandes, tu oración pequeña, tu visita a un enfermo, tus pensamientos también hacia ti mismo y hacia los demás, que no sean negativos, que no sean de juzgar. Si hay que arreglar algo, arréglalo, pero arréglalo con la gracia. Entonces estás volviendo un problema, un elemento como el agua, lo estás volviendo en vino. Le estás dando una calidad sanadora, una calidad para hacer fiesta, porque no estás utilizando tus frustraciones, no estás utilizando tu querer para bajar a los demás o para simplemente amargarte la vida. Entonces, ten mucho cuidado que siempre seas bueno para volver todos esas inclinaciones, esos momentos de hablar, de celebrar, de participar de la vida diaria cuando hablamos con las personas. Ese es el agua, el contacto vital, pues que se vuelva vino, que siempre sea vino, pero vino del bueno. Que nosotros entonces no caigamos en la trampa de volver el vino bueno en agua. No, cuando hay un momento de gracia, un momento de una oración, un momento de aprender la palabra, un momento en el que puedes regalar la paz, pero la vas a volver un momento para discutir, pelear y dividir, volviste la oportunidad de vino en agua. Entonces Jesús volvió la necesidad en gracia, del agua al vino. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no volver la gracia, la alegría, la esperanza en tristeza. Con mucho cuidado entonces, para que como al novio también vengan a nosotros a decir: oh, muchos sirven el mejor vino al principio, pero tú dejaste el mejor para el final. Que Dios los bendiga.